Hola a todos, os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado para el canal de vídeos de YouTube de pokeryAjedrez.com. Hoy ya tenemos descanso en la final de maestros de Bilbao, del cerrado donde juegan Anan Aronian, Ponomario y Vallejo, pero la Copa de Europa de Clubs está en juego, tanto en categoría masculina como femenina, un torneo donde están muchísimos grandes maestros tops de primera fila. Digamos que es un torneo donde la mayoría de los equipos pues traen a sus mejores jugadores y bueno, tiene también cierto prestigio, ¿no? Es el campeón de Europa, en este caso de clubs. Bueno, tenemos tras 4 rondas, se está disputando la cuarta ronda, mientras que estamos grabando este vídeo. Tenemos en cabeza a los equipos de el Sokar, con el equipo checo del Team Novivo, que fue el campeón del año pasado. Ambos son los dos únicos equipos que ganaron sus tres primeros encuentros. Y bueno, es un torneo corto a 7 rondas, con lo cual bueno, es muy importante que uno de los dos ya se puede poner en solitario. El Sokar es el principal favorito, está con Mameyarov, tiene a Topalov, tiene a Adams, tiene a Giri, tiene a Rayabov, tiene a Wang Hao, o sea, un auténtico elenco de estrellas. Hay otros equipos fuertes también, como el Malachita ruso, el Objetivo Rinascimento sobre todo, pero bueno, se había dejado un empate. Está con Caruana, Nakamura, Bachier, Bakrot, Georgiev, Bocaturo, y tiene también un equipo pues bastante potente, ¿no? Como os digo, el Malachita ruso con Karyakin, Grishchus, Leko, Malakov, Elisi, Bologan, o también el SPB con Svidler, Domínguez, Vitugov, Mousesian, Efimenko, Kairulin, etc., ¿no? Son los equipos en principio más duros. El Hitem Novibor juega con Wojtasek y luego Navara, Harikrishna, Laznika, Sasikiran, Bartel, también tiene muy buenos maestros. Bueno, pues aprovechando el parón del grupo A, vamos a comentar una partida de la Copa de Europa de Clubs. Esta se disputó en la ronda 2, hay cientos de partidas, siempre es muy difícil escoger, hubo buenas victorias, pero en este caso traemos una de Topalov, del Sokar, en el tablero 2, cuando ganó a Morozevich, ¿no? Una partida interesante. Empezó con una defensa Benoni, Morozevich es un jugador muy activo, Topalov también, muy creativo en apertura, así que ha jugado un poquito de todo. Y la Benoni, creo que ambos la conocen bastante bien. En Roque, bueno, más habitual es jugar aquí con D6, ¿no? Son los esquemas principales. Realmente pasa como cuando en la India de Rey, ¿no? Estos avances aquí, D6 se suele hacer para evitar que el blanco avance, pero normalmente aquí el avance 5 no es suficiente. Se ha jugado algunas veces, hay algunas partidas, pero el negro normalmente queda bien con esta secuencia de jugadas, ¿no? El negro aparentemente queda bastante bien. Entonces, bueno, normal es caballo F3, tras D6 y alfil D3. Aquí los esquemas también son alfil E2 y H3, ¿no? Los más utilizados, ¿no? Alfil D3 y de nuevo aquí el negro jugó E6. Rayabov ha jugado algunas veces con negras este esquema, juega alfil G4 directamente. También tenemos una partida Marín Granda, por ejemplo, donde jugó E5 directamente. Pero bueno, E6 es bastante temática para romper el centro y nos da lugar a las posiciones de la Benoni, ¿no? En Roque aún se podría pasar a la variante de H3, que esta variante, como sabéis, es una de las más jugadas, la de B5. También se puede jugar a 6 y torre a 8, pero bueno, en su momento, ahí en los años 90, la Benoni, cuando el esquema lo había puesto de moda Karpov, con H3, alfil D3, y los jugadores de negras sufrieron muchísimo, había mucha teoría, pero la verdad que estaban quedando bastante mal. Estuvo una época bastante tocada la Benoni, ¿no? Hoy en día se ha vuelto a revitalizar un poquito, sigue siendo una apertura pues bastante arriesgada, y desde luego es una buena elección si el negro tiene que jugar a ganar, porque suele dar lugar a posiciones bastante complejas, ¿no? Pero tiene fama de, pues en ese sentido no es tan sólida como otras aperturas, o por ejemplo como la propia India de Rey, ¿no? Que aunque también hay lugar a buenas victorias, en principio también posiciones un poco más sólidas, ¿no? Pero bueno, ya os digo, la Benoni es una arma peligrosa, de doble filo, y que da lugar a bastantes complicaciones, cosa que vamos a ver en la partida. Bien, tras peón por, aquí es mejor comer de peón que comer de C, ¿no? Creo que tras alfil G4, H3, caballo D7, las negras van a hacer a 6 B5 y tienen la casilla E5 también. Normalmente lo que se hace al tomar de E es ahora para las blancas, en un momento determinado, es pelear por la columna E y también presionar la debilidad de D6. Alfil G4, esto es temático, cambiar este alfil, las blancas fuerzan y tras caballo BD7
que es la jugada más natural. Se ha probado también caballo f de 7, ya os digo, pero en principio caballo de 7 sería la jugada más natural en esta posición. Y aquí, de nuevo, dama de 1, ¿no? La dama hizo su función, se retira, sobre todo, bueno, se está amenazando, evidentemente, caballo e5, no podemos permitir que nos cambien este alfil. Y algunas alternativas aquí, también se ha jugado alfil f4 y torre e1. Pero bueno, la principal, la que más se utiliza es dama de 1, ¿no? Aunque el módulo prefiere, yo os digo, alfil f4, por ejemplo, como un poco mejor jugada, teniendo en cuenta que caballo e5 lo que hace es comer alfil por, peón por, y bueno, torre a d1, por ejemplo, torre f e1, y lo valora como ligera ventaja blanca. Pero bueno, hombre, tenemos un fuerte peón pasado ahora en d5, pero bueno, yo creo que las negras también pueden poner su caballo bloqueando en d6, después avanzar el peón f, pueden jugar a 6, y este tipo de posiciones creo que son bastante buenas para el negro. Con lo cual, dama de 1 me parece una jugada bastante correcta. Y aquí caballo h5, jugada original. El propio Topalov, con negra, había probado aquí la idea caballo e8, y tras alfil e3 a 6, dama de 2, dama a 5, caballo e4, jugada bastante simplificadora, ¿no? Aquí se pueden las blancas jugar otro tipo de jugadas para intentar jugar a ganar. Cambiaron las damas y se firmaron tablas en Yusupov Topalov, en Batumi, en el año 99. Se ha jugado también mucho h6, directamente, o torre e8, por ejemplo, citar algunos de los ejemplos. Ya os digo, este caballo h5 no es muy habitual. También se ha jugado mucho a6, es una antigua variante y la más usada. Y después de a6, sobre todo caballo e8 y también torre e8, ¿no? Ya lo que os decía, caballo e8 y torre e8. Bueno, este caballo h5 apenas había muy pocas partidas. Yo por lo menos encontré muy pocas. Y de hecho este caballo e4 ya, según mi base, es una novedad, en este caso de Topalov, ¿no? Encontré unas partidas ahí con g4, había no muchas, donde caballo hf6, por ejemplo, un tal Gonsten Dalagio en el año 2006, jugador Gonsten 2370, tras g4 alfil por c3, b por c3, una partida un poco con jugadores más fuertes, Dautov contra Domikov en Polonia, en Varsovia 2005, había ganado el blanco, y también aquí, en vez de caballo e4, en vez de g4, también tenía unas partidas con alfil d2, por ejemplo. Y f5, f4, jaque, rey h2, Danner contra Webesger, jugadores de 2400 más o menos, en Austria 2012. Una posible idea interesante es torre 1 también, que es una jugada también bastante temática, pero bueno, en este caso Topalov juega caballo e4. Se amenaza ya directamente, como veis, el peón de d6. En este caso, alfil e5, lo defiende directamente con el alfil. Aparte que se domina también la casilla f4, y las negras en un futuro van a intentar también, pueden jugar más adelante f5. Otras jugadas, mover la dama, ¿no? Pero bueno, aquí en b6 no me gusta tanto, en c7 es temática, pero en este caso también se aparta de esta diagonal, y entonces quizás es la jugada, pues bueno, en principio alfil e5 la más normal. Aquí Topalov juega f4, interesante, ya metiéndose en las complicaciones. Se podía mover el alfil g5, alfil h6, o jugadas como torre 1, quizás un poco más tranquilas. Y tras f4, aquí jugó f5, ¿no? Morozevich. Yo creo que con esta jugada va a quedar un pelín peor. Lleva una secuencia bastante forzada. Como veis, ya se están complicando la partida desde muy pronto. Creo que esta jaque en d4, rey h2 y dama e7 daba al negro una posición bastante aceptable, ¿no? Y si por ejemplo ahora torre e1, pues torre f8, no sé qué jugada, podemos hacer alfil d2 para completar el desarrollo y podemos traer la otra torre a e8, por ejemplo, ¿no? Incluso hay que ver si ya podemos jugar también f5 o no lo tengo claro, ¿no? Caballo de f6, bueno, esta posición es bastante interesante, ¿no? Quizás el jaque fuera un pelín mejor, sobre todo para no perder el alfil de casillas negras, que luego en la partida las negras la verdad que lo acusaron un poquito en algunas variantes. Y ya digo, este f5, bueno, aquí Topalov inició la secuencia, estos cambios, f por e5, f por e4, buena intermedia, cambiando las torres, torre por, dama por, y ahora e6, de nuevo una muy buena jugada. E por d3 y e por d7. Como veis, más o menos esta secuencia ha sido forzada y
¿Qué tenemos? En principio el material está igualado, un peón en D7 contra un peón en D3, son dos peones que en principio son dos peones débiles que deben de caer. Lo que pasa es que las blancas quieren quedar con un alfil fuerte, sobre todo por la debilidad de las casillas negras, ¿no? Y en este caso ser un alfil superior al caballo, ¿no? Porque además controla también bastantes entradas del caballo, y si lo ponemos en G5 vamos a tener dominado claramente al caballo, ¿no? Esa es un poco la estrategia, ¿no?, del blanco, conseguir una ligera ventaja a cambio de un alfil superior contra el caballo. Bueno, aquí jugó dama F5 directamente Morozevich, es una jugada en principio interesante para atacar directamente el peón. La alternativa era jugar, por ejemplo, caballo F6, y si, por ejemplo, dama E1, caballo por dama jaque, rey F7 y dama por D6, ¿no? Creo que aquí el blanco está un poquito mejor, por ejemplo. Contra dama F5, esta jugada va encaminada no solo a atacar el peón de D7, sino que de paso defiende el de D3, ¿no? Y si pudiera consolidarse una jugada como torre F8, cuidado que las negras podrían estar mejor, ¿no? Entonces esta jugada G4 aparentemente parecería que pueda ganar una pieza, pero no es así, ¿no? Tras dama por D7, Topalov simplemente jugó dama por D3. ¿Por qué? Porque G por H5, dama por H3, da a las negras suficiente contrajuego. El rey blanco está muy débil, ya se está amenazando aquí jaque continuo. De paso, cuidado con el peón, que puede estar peligroso, e incluso podría acabar viniendo la torre, ¿no? Por ejemplo, torre 8, torre F8, incluso torre 2. O sea que creo que las negras incluso podrían estar un poquito peor, ¿no? E incluso una secuencia como dama 1, tenemos jaque, ¿no? Y a dama G2 tenemos dama E1, y a dama F1, si queremos evitar, podemos tener torre 8 con ventaja decisiva, ¿no? También tenemos D2 en el aire, entonces no es fácil para las blancas esta posición, ¿no? Posiblemente tenga que aceptar el jaque continuo. Por supuesto, Topalov tomó dama D3, el caballo se retira y ahora dama F3. Parecería una jugada más natural alfil F4, ¿no? Desarrollar el alfil directamente atacando en este caso el peón D6 y sobre todo, pues bueno, amenazando pues con traer la torre a E1, a F1 y tener las piezas un poquito más centralizadas. Topalov juega primero dama F3, aquí le jugaron dama G7. La idea era que si torre F8, supongo que la idea de Topalov era esta, tratar de presionar un poquito y aquí notar hacer en esta posición abierta la fuerza del alfil mejor que este caballo, ¿no? Y siempre vamos a tener la debilidad de los peones, que en este caso está en casilla negra, y siempre va a poder ser en el final más atacado, ¿no? Mientras que esta cadena de peones, desde que hagamos B3, el blanco puede hacer B3 y para el caballo tiene que venir a atacar este peón, que sería la base de la cadena, y le quedaría bastante lejos, ¿no? Aunque bueno, podrían intentar jugar a 6 y B5 y luego acabar presionando sobre C4, pero creo que las blancas tienen una ventaja. No es por supuesto ganadora, ni mucho menos, pero sí es una posición con cierta presión y bastante molesta. Entonces jugó dama G7, aquí Topalov hizo alfil D2, yo creo que era un poco mejor alfil F4 directamente, pero bueno, le fue suficiente, ¿no? Caballo D7, el caballo trata de venir ahora a la fuerte casilla E5, las blancas por supuesto juegan alfil C3 y aquí caballo E5. Bien, se puede intentar torre F8, intermedia, dama E2, dama F7, torre 1 y dama F4, aunque creo que las blancas mantienen una ligera ventaja, pero igual era una defensa un poco mejor para el negro, ¿no? Aparentemente caballo E5, el caballo está colocado fuertemente, amenaza C4 y sobre todo obstruye la fuerza del alfil en la diagonal, pero vemos que tras dama E4, aquí torre F8, si torre 8, torre F1 y torre F1. ¿Cuál es la idea de Topalov? Cambiar las piezas y quiere rápidamente intentar llegar a un final, porque va a tener ventaja y sobre todo que al tomar en E5 le va a quedar un peón aislado, débil, ¿no? Y de hecho la partida se encaminó hacia este final, ¿no? Aquí jugó dama E7, creo que visto lo visto para Morozevich era mejor jugar torre 8, quizás no era consciente de que realmente su posición era tan mala en el final, yo hubiera evitado aquí el cambio de piezas, creo que es mejor para tener algún contrajuego, y aquí simplemente le metió este final, torre por F8, rey por F8 y alfil por E5, muy buena jugada, lo que os decía. Tuvo que tomar de peón, evidentemente de dama ya al final de peones estaría completamente perdido. Aquí con D6 ganamos, bueno, rey D6 se ganaría con A4 por ejemplo, y luego nos meteríamos también por F5. Este fácil, creo que es bastante fácil de ver,
que este final está completamente ganado para el blanco. Y simplemente con estos cambios de piezas, y ahora Topalov, pues su idea es acercar el rey. Tenemos un fuerte peón pasado aquí en D5, que puede llegar a dama enseguida, una debilidad, la pieza mejor centralizada y piezas negras un poco más pasivas, ¿no? Aquí jugó dama E3, de hecho era mejor directamente rey F2 ya, acercar el rey. Dama D6, jugada pasiva, quizás era mejor E4, aunque las blancas mantengan la ventaja, por lo menos tienes la casilla y en un momento determinado quizás puedas intentar venir con la dama para dar jaques, ¿no? Acercar el rey, sacar el rey de que nos coman con jaque en C5 y tener cierto contrajuego, por eso creo que era mejor directamente rey F2. Dama D6 y ahora es muy fácil el juego, rey G2, rey G8, otra jugada dudosa. En los finales es muy importante la actividad del rey, como va a pasar con el blanco, que va a acercar su rey a la lucha, al centro, y en este caso el propio Morozevich lo aparta. Entiendo que lo debía de querer quitar para que no le tomaran en C5 con jaque, pero en todo caso, si lo quieres acercar, juégalo por ejemplo a F7, ¿no? O incluso juega una jugada pues como B6, quédate un poco a la espera e intenta bloquear tu posición. Ya os digo que las blancas tienen ventaja, pero tampoco es que sea todavía la posición esté realmente técnicamente perdida. Pero este rey G8 sí que ayuda mucho, yo creo que las blancas ahora ya tienen una clara ventaja, es una pérdida de tiempo bastante importante, y aquí dama 6, bueno, aquí Morozevich creo que no se defendió correctamente, no sé si es que pensó que le valía cualquiera porque es un final de damas y hay a veces alguna costumbre o alguna creencia en que, bueno, las finales de damas, aunque se pierda un peón, que siempre hay jaques y jaque continuo, esto no es así, ni mucho menos, y sobre todo con tantos peones. Cuantos menos peones hubiera sería mejor, porque sería más fácil, pero habiendo peones siempre no hay jaques, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta en los finales de dama. Creo que aún era tiempo de volver con el rey F7, la pieza activa, y tras dama A6, rey E4. Bueno, aquí automáticamente creo que la ventaja blanca ya es decisiva. Se podía comer este peón, los módulos darían ventaja decisiva también aquí, pero bueno, primero centraliza el centro, incluso sacrificando un peón, ¿no? Como veis aquí, tras dama por C4, rey por E5. Fijaros cómo ha cambiado esta posición. Tenemos el peón en D5, que está a solo 3 casillas de coronar. El rey negro se ha quedado pasivo, el rey blanco activo con la dama. Y incluso además el rey apoya en redes de mate, ¿no? Aquí jugó dama por A2, si dama B5 simplemente creo que rey D6 es suficiente también para ganar, o alguna más. Y tras dama por A2, rey E6, aquí la ventaja blanca ya es completamente decisiva. Se une a la fuerza del peón pasado, también amenazas de mate. De hecho, aquí, bueno, Morozevich se dedicó a comer peones, pero ya os digo, no es suficiente, no habría defensas y dama 5 de 6 también debe ganar. Y tras dama B2, dama F3, como veis ya estamos amenazando incluso mate en 2 jugadas, ¿no? Con dama F7, rey H8 y dama F8. Y aquí tras rey G7, G5, impidiendo que, muy buena jugada, impidiendo que el rey salga por H6, y bueno, aparte que aquí el peón está coronando y se está haciendo ya, amenazando mate además, ¿no? En esta posición, Morozevich decidió abandonar, porque ya digo, está completamente perdido, y Topalov se anotó una importante victoria, ¿no? Bueno, esta ha sido una partida de ejemplo que os quería mostrar. Es una partida relativamente sencilla, donde tras varios cambios de piezas aprovechamos un final muy interesante, donde con bastante sencillez Topalov consigue ganar a todo un jugador de 2700, ¿no? Como es Morozevich. Parece una partida bastante interesante, bastante instructiva, para valorar ahí la fuerza en este caso, de centralizar el rey y la dama con un peón pasado y tener un peón débil, ¿no? Y muy importante de cara en el final, pues sacar la conclusión de que hay que activar pues nuestro rey y que no cualquier jugada vale en los finales de dama, ¿no? Para conseguir el empate. Creo que ha sido una buena lección, espero que os haya gustado. Y nada, seguiremos con más vídeos, en tanto de la Copa de Europa de Clubs como la final de Maestros. Espero que os haya gustado. Se despide el maestro Fide Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.